El vestido que llevé ese día era sencillo. Color crema, sin brillos, sin adornos. No quería llamar la atención. No quería opacar a nadie. Solo deseaba estar presente en uno de los días más importantes de la vida de mi hijo, aunque en el fondo, algo en mí ya presagiaba que no sería una celebración para recordar con ternura. Me senté en la tercera fila de la iglesia, no porque no tuviera derecho a estar más cerca, sino porque así me lo pidieron. Para que la mamá de ella esté al frente, mami, por favor entiende, y yo entendí. Como lo había hecho siempre. Pero nada me preparó para el momento en que, ya en la fiesta, él me miró a los ojos y me dijo, con rabia contenida, ojalá hubieras sido pobre, así no te habrías metido tanto en mi vida. No supe qué responder. Me quedé de piedra, con la copa en la mano temblando. ¿En qué momento mi hijo comenzó a pensar que yo era un estorbo? ¿Desde cuándo mi presencia le incomodaba? Porque hasta ese instante, yo había callado muchas cosas. Había enterrado palabras y gestos, aceptado desplantes, tolerado distancias, pero nunca imaginé que él pensara que mi valor como madre estaba atado a lo que tenía, o en este caso, a lo que él creía que no tenía. Lo más irónico, lo más triste, fue que no sabía la verdad. No sabía que yo ya había heredado una hacienda. Que en mis manos había un legado, y que yo había decidido callarlo todo. Mantuve mi sonrisa. Porque una madre, en días así, no llora. Disimula. Traga en seco. Apoya. Felicita. Aunque por dentro le tiemblen los cimientos. Aunque el alma se le rompa en 1000 pedazos. Recuerdo cómo la música seguía sonando, cómo todos reían, brindaban, bailaban, y yo me repetía a mí misma, no es el momento. No lo es. No digas nada. Y no lo dije. No le grité que esa hacienda que fue de su padre ahora era mía. No le lancé en la cara las escrituras. No le expliqué que decidí ocultarlo presosamente para protegerlo, para protegernos. Y es que, ¿cómo explicas que heredar algo no siempre es una bendición? ¿Cómo le dices a tu hijo que tener una propiedad así puede cambiar la forma en que te miran, en que te tratan? Yo no quería que él viera en mí un cheque con patas. Ni que su esposa se acercara solo por conveniencia. No quería generar envidias, ni intenciones ocultas. Guardé silencio por amor, no por miedo. Por prudencia, no por egoísmo. Pero ese día, con su frase, me dejó claro que el silencio también puede doler, como un cuchillo lento, que corta desde dentro. Lo más difícil fue soportar la mirada de su esposa. Su sonrisa de medio lado, su gesto triunfante. Como si finalmente hubiera ganado una batalla que yo ni sabía que se estaba peleando. Me sirvió una copa, brindó por la nueva familia, y me susurró al oído, ahora, él es solo mío. Y yo asentí, sin decir palabra. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí que para ellos, ya no tenía lugar. Había pasado de madre a figura decorativa. De presencia constante a silencio incómodo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Esa noche me fui temprano. Salí del salón sin hacer ruido. Caminé hasta el auto que yo misma conduje hasta el lugar. Nadie me acompañó. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Y mientras conducía de regreso a casa, sola, con el maquillaje corrido y el corazón encogido, solo podía pensar en lo injusto que fue haberlo dado todo, y sentir que ya no importaba. Pero aún así, incluso esa noche, no me arrepentí de guardar silencio. Porque en mi interior, algo me decía que ese silencio algún día me protegería. Y tenía razón. El silencio me salvó. Porque con el paso del tiempo, comprendí que si hubiera revelado lo que heredé, si hubiera dicho lo que realmente tenía, ellos me habrían consumido como una cuenta bancaria. Habrían encontrado excusas para sacarme provecho, para exigirme, para manipularme. Me habrían querido solo por interés. Pero al guardar ese secreto, pude ver sus verdaderos colores. Pude saber quiénes eran cuando creían que yo no tenía nada. Hoy te cuento esto porque quizás tú también hayas tenido que guardar una verdad para protegerte. Quizás callaste algo por miedo a que cambiaran contigo. O tal vez te tragaste las palabras para no perder a quienes amabas. No estás sola. Te entiendo. Y te abrazo desde esta historia. Porque lo que callamos, muchas veces, también habla de lo mucho que hemos amado, y de lo profundo que nos han herido. ¿Alguna vez tuviste que callar algo muy valioso, por miedo a perder a alguien que amas?
te invito a que lo cuentes en los comentarios. Porque este canal no solo es para escuchar historias, sino para sanar a través de ellas. Aquí, tu historia también importa. Aquí, no estás sola. No siempre fui la mujer que heredó una hacienda. La verdad es que la mayor parte de mi vida la viví contando monedas, estirando el arroz, remendando la ropa vieja para que pareciera nueva. Fui una mujer común, de esas que la vida moldea a punta de esfuerzo. Me llamo Teresa, aunque muchos me conocen solo como la mamá de Daniel, y no me molesta. Ser su madre fue el título que llevé con más orgullo, el que me dio sentido cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Mi historia, como la de muchas, empieza en una casa humilde, en un barrio donde el pan no se tiraba aunque estuviera duro, y el cariño era el único lujo diario. Conocí a mi esposo cuando tenía apenas 20 años. Él era fuerte, trabajador, y tenía una manera de mirar que te hacía sentir segura, como si no importara el caos alrededor mientras él estuviera cerca. Se llamaba Julián. Era campesino, de esos que conocen la tierra mejor que a las personas. Con él aprendí que lo sencillo también puede ser grandioso. Construimos nuestra vida desde abajo, una casa de ladrillo rojo, un jardín pequeño, y muchos sueños. Nunca tuvimos lujos, pero sí teníamos respeto. Y con eso, nos alcanzaba. Fui madre solo una vez, y eso bastó para entregar el alma entera. Daniel fue nuestro regalo más grande. Cuando nació, no había cuna de diseño ni ropita de marca, pero sí un amor tan profundo que casi dolía. Lo cuidé con manos temblorosas, pero con corazón decidido. Le cociné, le enseñé a caminar, a leer, a rezar, a decir gracias. Me aseguré de que supiera que no importaba lo que pasara allá afuera, mientras tuviera a su mamá, siempre habría un refugio esperándolo. Julián trabajaba en el campo, con un patrón que lo respetaba como a un igual. Años más tarde, ese mismo patrón, ya anciano y sin familia, le dejó parte de su hacienda en agradecimiento. Pero en aquel entonces, nosotros solo sabíamos lo que era vivir al día. Mientras él sembraba y cosechaba, yo vendía comida en la escuela del pueblo, lavaba ropa ajena y cosía por las noches para completar lo que faltaba. Cada centavo que entraba, era para Daniel. Yo me acostumbré a ser la última en comer, en comprar, en descansar. Él era primero. Siempre fue primero. Los cumpleaños de Daniel eran días sagrados. Aunque no hubiera dinero, yo buscaba la manera de hornear un pastel, aunque fuera con lo que tuviera. A veces sin huevo, a veces sin azúcar, pero nunca sin amor. Le inventaba juegos con cajas vacías, lo llevaba a pasear al parque aunque tuviera los zapatos rotos. Si él sonreía, mi día estaba hecho. Era mi motor. Lo miraba dormir y me prometía en silencio que jamás le faltaría nada, aunque para eso yo tuviera que olvidarme de mí misma. Cuando Daniel creció, fue un estudiante brillante. Yo vendí mi anillo de compromiso para pagarle el curso de ingreso a la universidad. Julián y yo lloramos en silencio cuando lo vimos partir a otra ciudad, pero también sentimos que el sacrificio había valido la pena. Cada logro suyo lo celebrábamos como si fuera nuestro. Y cuando venía de visita, la casa se llenaba de vida. Yo cocinaba sus platillos favoritos, le planchaba la ropa, le metía dinero escondido en los bolsillos. Nunca quise que sintiera que estaba solo. Nunca. La muerte de Julián nos tomó por sorpresa. Un infarto lo arrancó de nuestras vidas sin previo aviso. Fue como si el mundo se quedara sin oxígeno. Yo me volví de piedra por fuera, pero me desmoroné por dentro. Daniel vino al funeral, claro, pero se fue al día siguiente. Tengo que volver al trabajo, mami. Tú eres fuerte. Y lo fui, o al menos, lo intenté. Pero nadie se imagina lo que es cenar cada noche frente a una silla vacía, o hablarle al viento con la esperanza de que alguien escuche desde el otro lado. Fue en medio de ese duelo que me enteré de la herencia. Julián había gestionado silenciosamente el traspaso legal de una parte de la hacienda que alguna vez trabajó. Me dejó todo arreglado. Lo hizo sin decírmelo, como un último acto de amor. Para que no dependas de nadie, Teresa, decía la carta que dejó. Lloré con el sobre entre las manos. Me sentí culpable. ¿Cómo era posible que la vida me regalara algo tan grande justo cuando me había quitado lo más importante? No le conté a Daniel. No porque no confiara en él, sino porque no era el momento. Estábamos distantes. Fríos. Algo entre nosotros se había quebrado. Me dolía aceptarlo,
pero ya no hablábamos como antes. Cada llamada era breve, superficial. Y cuando conoció a su novia, esa distancia se volvió un abismo. Yo presentí que, si le decía lo de la hacienda, ellos podrían malinterpretarlo. Podrían usarlo. Podrían dañarlo. Y aunque él ya no era el niño que dormía en mis brazos, seguía siendo mi hijo. Mi deber era protegerlo. Aunque fuera de sí mismo. En silencio, asumí el nuevo rol de viuda, heredera y madre en pausa. No presumí. No cambié de casa, ni de ropa. No dejé que la riqueza me cambiara. Porque lo único que realmente me importaba, ya se estaba alejando de mí. Y todavía no sabía cuán profundo sería ese distanciamiento. Daniel fue un niño de carácter noble, siempre sensible a mi estado de ánimo. Si yo estaba cansada, él me abrazaba sin decir palabra. Si estaba triste, me traía una flor silvestre del jardín y me decía, «Toma, mami, para que sonrías». Desde pequeño fue empático, de esos niños que notan detalles que otros pasan por alto. Le encantaba sentarse a mi lado mientras cocinaba, y me hacía preguntas sobre la vida, sobre su papá, sobre el cielo. Nuestra relación era un lazo firme tejido con ternura, respeto y una admiración que parecía mutua. Él era mi sol, y yo era su refugio. Durante su adolescencia, empezaron a notarse pequeñas grietas. Ya no quería que lo acompañara a la escuela. Me pedía que no lo abrazara en público, que lo dejara frente a la esquina para que sus amigos no me vieran. Yo lo entendí. O eso quise creer. Pensé que era parte del crecimiento, de ese proceso en que los hijos comienzan a marcar territorio como adultos. Aún así, cada vez que evitaba una de mis caricias o que contestaba con monosílabos, algo en mi pecho se encogía. Pero me callaba, porque lo amaba más de lo que me dolía. Cuando se fue a estudiar a la ciudad, los silencios entre nosotros se hicieron más largos. Las llamadas eran cada vez más breves, como si me hablase con prisa. Ya no me contaba todo como antes. Si le preguntaba cómo estaba, respondía, «Bien, mami, todo bien». Y luego cambiaba de tema o me decía que tenía que irse. Yo empezaba a notar que había cosas que no quería que supiera, y aunque eso me inquietaba, traté de no presionar. Pensé que tal vez solo necesitaba espacio. Pero el espacio se convirtió en distancia, y la distancia, en una barrera. Un día, después de meses sin verlo, vino de visita. Me abrazó con frialdad, como si tuviera prisa por terminar ese gesto. Me habló de una amiga especial, aunque sus ojos no brillaban como cuando hablaba de cosas que amaba. La mencionó con un tono extraño, entre el orgullo y la obligación. No me dijo su nombre hasta el final de la conversación. Se llama Lorena, dijo, y cambió de tema enseguida. Algo en mí se encendió. Una intuición, una punzada. Pero me guardé mi opinión, como había hecho tantas veces. Él tenía derecho a elegir, aunque yo presintiera que estaba caminando hacia algo que no podía ver. Con el tiempo, Lorena pasó de ser una mención casual a una presencia constante. Ya no venía solo, y cuando lo hacía, parecía otra persona. Callado. Tenso. Como si estuviera cuidando cada palabra que decía. A veces me parecía que miraba a Lorena antes de responderme, como si buscara su aprobación. Ella, por su parte, era cortés, pero distante. Nunca me miraba directo a los ojos, y sus palabras, aunque educadas, tenían filo. Me llamaba señora, en lugar de doña, o por mi nombre, como si quisiera marcar un límite invisible entre nosotras. Una vez, al servirle comida, ella apartó el plato y dijo, «Gracias, pero yo no como eso. Estoy cuidando mi figura». Lo dijo sin ofender, pero con una sonrisa arrogante. Daniel solo bajó la mirada. No dijo nada. No me defendió. En ese instante, entendí que algo en él estaba cambiando. Ya no era el mismo niño que me traía flores ni el joven que lloró en mis brazos cuando murió su abuelo. Ahora era un hombre dividido entre la mujer que lo crió y la que lo seducía con otras promesas. Pero yo seguía esperanzada. Quería creer que era solo una etapa. Mis amigas me advertían. «Teresa, no te gusta esa muchacha, ¿verdad?», me decía Lidia, mi vecina de toda la vida. Y yo, con una sonrisa fingida, respondía, «Es que todavía no la conozco bien». Pero en el fondo, ya lo sabía. No necesitaba más tiempo. Bastaban los gestos, las miradas, el silencio de mi hijo cuando ella hablaba por él.
No se está enamorando, se está sometiendo, me susurró una tía, que solo la había visto una vez. Yo asentí en silencio. Porque eso sentía, pero me dolía demasiado admitirlo. Recuerdo una conversación con Daniel que me dejó helada. Le sugerí que no se apresurara con el compromiso, que viviera más, que se conocieran mejor. Y él me dijo, mami, tú no entiendes cómo son las cosas ahora. Ella me da estabilidad, pensé. ¿Desde cuándo el amor se mide en términos financieros? ¿En acuerdos prácticos? No lo dije. Me mordí los labios. Pero desde entonces, supe que Lorena no era una mujer que buscaba una familia. Buscaba una posición. La última Navidad antes de que se comprometieran, yo le tejí un suéter como cada año. Él ni se lo probó. Me dijo que ella no es fan de la ropa tejida, y que seguramente no le gustaría verme así, tan maternal. Fue una frase que me atravesó como un puñal. ¿Desde cuándo ser su madre se volvió un problema? Desde entonces, comencé a guardar mis detalles, mis ganas de compartir, mi entusiasmo. Me volví más observadora que participativa. Porque no quería invadir. Porque no quería ser una carga. Aunque por dentro, me estuviera desmoronando. La primera vez que Daniel me presentó formalmente a Lorena fue en una cena que preparé con esmero. Cociné todo lo que a él le gustaba, arroz con mole, tortillas calientitas, ensalada de nopales. Puse la mesa con el mantel bordado que guardo para ocasiones especiales y me arreglé lo mejor que pude. Quería que ella sintiera que estaba entrando a un hogar, no a una casa cualquiera. Pero desde que cruzó la puerta, su mirada fue rápida, como quien evalúa una propiedad antes de comprarla. No elogió nada, no comentó el aroma de la comida ni los detalles del comedor. Solo dijo, qué acogedor. Muy tradicional. Con una sonrisa fina que escondía más juicio que admiración. Durante la cena, Daniel hablaba poco. Parecía estar tenso, como si temiera que yo dijera algo inapropiado. Yo, en cambio, me esforzaba por ser cordial, por hacerla sentir bienvenida. Le pregunté por su familia, por su trabajo, por sus intereses. Respondía con frases cortas, como quien contesta por compromiso. Y cuando mencioné que Daniel de niño quería ser doctor, soltó una risa leve y dijo, sí, bueno, ahora quiere estabilidad, no sueños de infancia. Él ni siquiera sonrió. Solo bajó la mirada, como si esa frase hubiera sido el resumen de su vida desde que estaba con ella. Esa noche, mientras lavaba los platos sola, porque ella no se ofreció y Daniel no insistió, recordé algo que mi madre solía decir, las primeras impresiones no se equivocan. Lo que ves en el primer encuentro, es lo que se te va a quedar grabado para siempre. Y yo sentí que esa muchacha no tenía raíces, ni afecto por lo que no brillaba. Sentí que no estaba entrando a una familia, sino que venía a ver qué podía sacar de ella. Me dormí con un nudo en el pecho. Algo en mí supo, desde ese primer día, que estaba perdiendo a mi hijo, centímetro a centímetro. Las visitas comenzaron a espaciarse. Antes venía cada 15 días, después, una vez al mes. Luego, solo llamaba para avisarme que no podía. Es que tenemos compromisos con la familia de Lorena. Ella quiere que nos demos espacio, mamá. No te lo tomes a mal, pero ya somos adultos. Cada una de esas frases era una astilla clavándose en mi alma. Yo sonreía, decía que lo entendía, que estaba feliz por él. Pero en la soledad de mi casa, lloraba sin hacer ruido. Había criado a un hombre bueno, pensaba, ¿en qué momento ese hombre empezó a esconderme? Lo que más me dolía no era su distancia, sino la forma en que empezaba a tratarme como si ya no fuera necesaria. Me hablaba con tono administrativo, como si organizara una reunión, no una conversación con su madre. Y cuando venía, pocas veces, traía a Lorena, que cada vez se mostraba más segura, más cómoda, como si mi casa fuera una propiedad temporal que ya le pertenecía de alguna manera. Empezó a opinar sobre los muebles, sobre la distribución, sobre cómo, con unos arreglos modernos, se podría mejorar la casa. Nunca me preguntó si yo quería cambiarla. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, Lorena mencionó casualmente, ¿y ustedes nunca pensaron en vender este terreno? Podrían invertir ese dinero en algo más actual. Daniel no reaccionó. Se limitó a sorber su taza y mirar al cielo. Yo, en cambio, sentí un escalofrío. No era solo una pregunta inocente. Era una prueba.
Una manera de tantear el terreno, de ver hasta dónde podían avanzar. Y entendí que, para ella, todo tenía un valor económico. Lo sentimental, lo simbólico, lo emocional, era irrelevante. En una de esas visitas, noté que Daniel ya no me hablaba con confianza. Si le preguntaba si necesitaba algo, me respondía con evasivas. Si le ofrecía comida, la rechazaba con un «no, Lorena ya me tiene en dieta». Si intentaba tocarle el brazo o abrazarlo, se alejaba disimuladamente. Cada gesto suyo me gritaba que ya no me pertenecía, que me estaban empujando poco a poco fuera de su mundo. Pero yo me aferraba a la idea de que era una fase. Quería creer que todavía había un lugar para mí en su vida. Lo peor fue cuando empecé a escuchar a mis propios familiares y amigos hacer comentarios. Daniel ya no es el mismo desde que está con ella. Esa muchacha lo tiene bien agarrado. Teresa, no te vayas a quedar sola, se lo están llevando lejos. Y aunque mi instinto coincidía con ellos, yo no quería hablar mal de Lorena. Porque si lo hacía, si decía en voz alta lo que pensaba, tenía miedo de perderlo por completo. Así que me volví más callada. Empecé a fingir que no notaba las cosas. Y eso me costaba cada día más. La gota que colmó el vaso fue el día en que Lorena, mirándome con una sonrisa fingida, me dijo: Daniel me contó que tu esposo falleció. ¿Y con eso de que él trabajaba en una hacienda, quedó algo para ustedes? Lo preguntó con tono casual, como quien habla del clima. Yo fingí sorpresa, me acomodé en la silla y respondí con frialdad: nada de valor. Solo recuerdos. Ella sonrió. Daniel no dijo nada. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta al guardar silencio. Porque si en sus ojos vi ambición, en los de mi hijo no vi defensa. La mañana en que Julián murió fue una de esas que empiezan normales, hasta que el mundo se quiebra en un segundo. Se levantó temprano, como siempre, para ir al mercado a comprar semillas. Tomó su café, me dio un beso en la frente, y me dijo: hoy sí va a llover. Cuida las ventanas. Esa fue la última frase que me dijo. Una hora después, sonó el teléfono. Era el hospital. Un infarto fulminante. No hubo despedida. No hubo último, te amo. Solo el frío de una noticia que me arrancó el aliento. Me senté en el suelo, en la cocina, con la taza aún tibia en la mano, y lloré como no había llorado en años. Enterrarlo fue como enterrarme a mí misma. Estuvimos más de 30 años juntos. Nunca imaginé vivir sin él. Esa casa que habíamos construido con tanto esfuerzo se sintió hueca de pronto. Cada rincón me hablaba de él, su silla en el porche, su gorra colgada, su olor en las sábanas. Me convertí en una sombra, cumpliendo rutinas sin alma. Daniel vino al funeral, sí. Pero estuvo solo unas horas. Tengo que volver, mamá. Estoy en un nuevo proyecto. No lo culpé. Pensé que era su manera de no enfrentar el dolor. Pero me dolió igual. Me dolió quedarme sola, completamente sola. Pasaron semanas en las que apenas comía. No tenía hambre. No tenía ganas de hablar con nadie. Hasta que una carta, entregada en mano por un abogado, me sacudió la vida. Era el testamento de Julián. Dentro del sobre, venía una hoja escrita a mano, con su letra firme pero temblorosa. Te dejo lo que tanto cuidé con el sudor de mi frente, Teresa. Porque si yo no estoy, al menos quiero que tú estés bien. La hacienda ya es tuya. Pensé que era un error. Que se trataba de una parte pequeña. Pero no. Julián me había dejado todo. Legal, claro, registrado. Firmado. La hacienda era mucho más de lo que imaginaba. No solo la tierra, también las instalaciones, el equipo, los animales. Era un universo entero, y ahora, era mío. Me costó días comprenderlo. Me sentaba con los papeles en la mesa, mirándolos como si fueran en otro idioma. No lo había pedido. No lo había esperado. Me sentía culpable de recibir algo tan grande, en medio de una pérdida tan inmensa. Como si la vida intentara compensar una herida con una herencia. Pero lo material jamás llena el hueco del alma. Y, sin embargo, también sentí una forma extraña de alivio. Como si Julián me hubiera cuidado incluso desde el más allá. Como si, de alguna manera, él hubiera sabido que necesitaría algo sólido para sostenerme.
Comencé a visitar la hacienda. Al principio, solo caminaba por los senderos, sin tocar nada. Los trabajadores me recibían con respeto. Don Julián hablaba mucho de usted, doña Teresa, me decían. Y yo apenas podía responder. Porque me sentía una impostora. Una viuda en piloto automático. Una mujer que no sabía qué hacer con tanto, y sin él. Volví a casa y pensé en Daniel. En contarle. En mostrarle los papeles, los planos, el legado de su padre. Pero algo me detuvo. Una intuición profunda, silenciosa. Como una campana que sonaba dentro de mí. No lo digas aún. No ahora. Pensé en Lorena. En sus preguntas incómodas. En su mirada calculadora. Y entendí que si compartía esa verdad, no solo se la estaba dando a mi hijo. Se la estaba dando también a ella. A su ambición. A su control. Y ese legado era demasiado valioso como para entregarlo sin certeza. Esa noche, me acosté con la carta de Julián entre las manos. Le hablé en voz baja, como si aún pudiera oírme. Le dije, no sé si hago bien o mal, pero necesito proteger esto. Protegernos. Y tú me conoces. Siempre supe cuándo hablar y cuándo callar. Era la primera vez que me sentía fuerte desde que él se había ido. Y era, también, la primera vez que comprendía que a veces callar no es cobardía, sino amor propio. Pasaron los días y no dije una sola palabra. Ni a Daniel, ni a nadie. Volví a la hacienda varias veces. Comencé a familiarizarme con la administración, con la gente, con los tiempos del campo. La tierra tiene una forma sutil de sanarte. Empecé a respirar mejor. A dormir mejor. A mirar el cielo sin sentir un puñal en el pecho. Y en ese proceso, el silencio se volvió una especie de escudo. Un refugio. Nadie podía hacerme daño, si no sabían lo que tenía. Pero cada vez que mi hijo me llamaba, aunque fuera para contarme lo ocupado que estaba o lo feliz que era con Lorena, yo sentía una punzada en el alma. Porque la verdad seguía ahí, entre nosotros, como un muro invisible. Un muro que yo misma había levantado, por miedo. Por prevención. Por necesidad. ¿Decírselo o no? Me repetía la pregunta como un eco, pero nunca encontraba una respuesta que me diera paz. Y así, el silencio se convirtió en mi elección. Mi secreto. Mi forma de proteger lo que más amaba, incluso si eso significaba alejarme en silencio. A veces me sentaba frente al espejo y me preguntaba en silencio, ¿por qué no puedes simplemente decírselo? ¿Qué es lo que temes tanto? Y la respuesta nunca era sencilla. Porque no era solo miedo. Era una mezcla amarga de desconfianza, de intuiciones que me hablaban sin palabras, de recuerdos de momentos en los que me hicieron sentir invisible, como si ya no importara. Callar no era cobardía, era una manera de proteger lo poco que me quedaba de dignidad. Sentía que, si compartía ese secreto, algo se rompería sin vuelta atrás. Y en el fondo, también temía saber la verdad. Durante años, me pregunté si el amor de Daniel era igual al de antes. O si su nueva vida, sus nuevas prioridades, lo habían transformado al punto de que ya no sabría mirar a su madre sin juzgarla, sin medirla. Empecé a notar que cada vez que hablábamos, lo hacía desde una distancia emocional que antes no existía. Como si yo ya no fuera la mujer que lo crió, sino una figura lejana de otra etapa. Y ese cambio, me hizo preguntarme algo terrible: si supiera que tengo una hacienda, ¿me amaría igual, o simplemente se acercaría para pedirme algo? Es un pensamiento doloroso, lo sé. Pero real. Porque cuando alguien cambia contigo justo cuando cree que no tienes nada, también podría cambiar otra vez cuando crea que sí tienes. Y esa duda me pesaba como una piedra en el pecho. No quería ponerlo a prueba. No quería comprobar hasta qué punto su amor era verdadero. Así que, para evitar el dolor de una respuesta que quizás no soportaría, decidí callar. Guardar silencio me dio control. Me dio refugio. Me permitió observar sin ser vista, analizar sin exponerme. Pero el silencio también tiene su precio. Empecé a sentirme aislada, como si llevara una doble vida. En la hacienda era otra mujer, firme, respetada, independiente. Pero cuando hablaba con Daniel, me convertía en la madre sumisa, la que escucha sin interrumpir, la que nunca pide nada, la que está siempre disponible aunque nadie lo esté para ella.
Y cada vez que colgaba el teléfono, me preguntaba quién de las dos era la verdadera. O si ambas vivían atrapadas en una misma piel, intentando sobrevivir sin romperse. Lorena, por su parte, se volvió más inquisitiva con el tiempo. Empezó a hacer preguntas que parecían inocentes, pero que tenían veneno en la raíz. ¿Y cómo hacen para vivir tú sola con tan pocos ingresos? ¿Esa propiedad donde vives es tuya o la estás rentando? ¿Nunca pensaste en vender ese terrenito? Me lo decía mientras me sonreía con los labios, pero no con los ojos. Sus palabras estaban envueltas en cortesía, pero su intención era clara, quería saber qué tenía yo, cuánto valía. Yo respondía con evasivas. Me hacía la torpe. Reía un poco, cambiaba de tema, fingía no entender. Pero por dentro, mi alma se encogía. Porque sabía lo que buscaba. Y peor aún, notaba que Daniel no intervenía. No me defendía. No decía, Lorena, por favor, no le preguntes eso a mi madre. Se quedaba en silencio, como si lo aceptara. Como si lo aprobara. Y eso era lo que más dolía. No sus preguntas, sino su falta de reacción. Su indiferencia. Una noche, mientras cenábamos los tres en casa, Lorena dejó caer una frase como quien no quiere la cosa: si algún día decidieras vender, seguro podrías vivir muy cómoda, o ayudarnos a nosotros con una inversión. Daniel asintió con una sonrisa breve. No me miraron. No esperaron respuesta. Solo soltaron la bomba y siguieron conversando como si nada. Yo me tragué el bocado con dificultad. Me quedé callada. Y ahí confirmé algo que ya venía sintiendo: no me veían como una madre, me veían como una posibilidad económica. Mi silencio, entonces, ya no era solo protección. Era una forma de resistencia. Era mi escudo frente a una invasión que yo sentía cada vez más cerca. No les importaba si yo estaba bien, si dormía sola, si lloraba por las noches. Les importaba lo que yo podía dar. Lo que yo podía afirmar. Y mientras más lo notaba, más segura estaba de que había hecho lo correcto al callar. Porque el silencio también puede ser una frontera. Un muro invisible que protege lo que aún no estás lista para perder. Y en medio de todo, cada vez que me sentaba en el porche de la hacienda, con el atardecer tiñendo el cielo de naranja y los árboles danzando con el viento, me decía a mí misma: aquí estoy a salvo. Aquí no pueden alcanzarme. Porque el silencio no solo me protegía de ellos, me devolvía a mí misma. Era lo único que aún controlaba. Lo único que no me podían arrebatar. Y, a veces, en la vida, eso basta para seguir respirando. El día de la boda amaneció gris, como si el cielo ya supiera que lo que estaba por celebrarse no era del todo una unión, sino el inicio de una separación silenciosa. Me vestí con esmero, como siempre lo hacía cuando se trataba de mi hijo. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, de esos que te hacen ver elegante sin parecer ostentosa. Me recogí el cabello y usé el anillo que Julián me había dado el día que Daniel nació. Sentía que, de alguna manera, así él estaría conmigo. Porque sabía que lo iba a necesitar. Algo en el pecho me decía que ese día no iba a ser fácil. Cuando llegué a la iglesia, nadie me acompañó. Me senté sola, en una banca hacia la mitad, porque Lorena había pedido que su madre ocupara los primeros lugares. Nadie lo dijo directamente, pero lo entendí. Daniel no me miró al entrar. Su rostro estaba sereno, pero distante. Como si estuviera cumpliendo una formalidad. Yo lo observaba y, aunque sonreía, algo en su expresión era vacío. Mi corazón, sin querer, se rompía un poco más con cada paso que daba hacia el altar. Durante la ceremonia, cada palabra del sacerdote me sonaba a despedida. Prometer amarse y respetarse, en las alegrías y las dificultades. Me pregunté si Daniel recordaría las veces que yo me quedé sin cenar para que él comiera. Si alguna vez pensó en cómo fue criado en un hogar donde el respeto no era una promesa, sino un hecho. Pero no. Él estaba ahí, al lado de una mujer que, desde el primer día, quiso borrarme con una sonrisa fingida. Yo ya no era parte de su historia, al menos no la parte que se mostraba. En la fiesta, el ambiente se volvió aún más tenso. Fui colocada en una mesa lejana, con tíos lejanos y vecinos que apenas conocía. Todos lo notaron. Nadie dijo nada. Es la familia política la que organiza estas cosas, no te lo tomes personal, me susurró una amiga. Pero claro que lo tomé personal.
Era personal. Porque la que se estaba casando era mi nuera, pero el que se estaba alejando era mi hijo. Y no hay dolor más sordo que ver cómo te excluyen, en una fiesta que supuestamente es de amor y celebración. Vi a Daniel sonriendo con los invitados de ella, bailando, brindando. No se acercó a mí en casi toda la noche. Fui yo la que tuvo que levantarme, buscarlo, pedirle una foto. En ese momento, mientras alguien tomaba la foto y yo apoyaba mi mano en su hombro, él me dijo al oído con un tono firme, casi como un regaño: «Mami, por favor, no hagas drama hoy, no interfieras». Me quedé paralizada. No lo entendí al principio. ¿Drama? ¿Interferir? ¿Acaso mi presencia era ya una molestia? Intenté sonreír para la foto. Salí con los ojos llenos de agua, no de emoción, sino de tristeza contenida. Me volví a sentar. No comí. No pude. El plato seguía intacto frente a mí. Y mientras el bullicio de la música cubría las voces, me quedé en silencio, mirando el vaso, recordando la vez que Daniel me prometió de niño que se casaría solo si su mamá lo aprobaba. Y ahí estaba yo ahora, invisible. Un adorno incómodo en la fiesta más importante de su vida. Al final de la noche, lo busqué para despedirme. Me acerqué despacio, no quería interrumpirlo. Le toqué el brazo con suavidad. «Hijo, me voy ya. Que seas muy feliz». Y entonces, sin mirarme, sin siquiera detenerse del todo, me respondió: «Tú nunca tuviste nada, mamá, no interfieras en lo que ahora sí tengo». Las palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Las repitió sin ira, como quien establece una regla. Una sentencia. Me quedé muda. No dije nada. Solo asentí. Lo miré por última vez, y me fui. Esa frase fue mi confirmación. La prueba irrefutable de que hice bien en callar. Porque si él pensaba que yo nunca tuve nada, entonces no conocía nada de mí. No sabía cuánto había sacrificado. Cuánto amor le había dado. Cuánto dolor había escondido bajo una sonrisa. Y si no era capaz de ver eso, entonces tampoco sabría valorar lo que había heredado. Esa noche, mientras me quitaba los zapatos en la soledad de mi casa, supe que algo se había roto para siempre. Algo que ya no tendría reparación. Y sin embargo, entre las lágrimas, también sentí una extraña liberación. Porque ya no había duda. Ya no existía él, ¿y si le hubiera contado? Esa boda fue mi respuesta. Su frase, mi alivio doloroso. Porque me liberó de la culpa. Me dio la certeza de que el silencio fue mi escudo, y ahora también mi salvación. Después de la boda, todo cambió. Lorena, que antes parecía guardar cierta cortesía, comenzó a mostrarse en su verdadero yo. Esa sonrisa fingida que usaba en público se volvió una mueca de desdén cuando pensaba que no la veía. Ya no solo me ignoraba, sino que me despreciaba abiertamente, con gestos sutiles que dolían más que las palabras. Se acomodaba en la sala con aire de dueña absoluta, ordenaba a sus invitados sin respeto, y se olvidaba de que había alguien más en esa casa que no era ella. Lo más doloroso era ver cómo Daniel la respaldaba sin cuestionar. En sus ojos había un brillo extraño, una especie de ceguera selectiva que le impedía notar o admitir lo que estaba pasando. Si alguna vez intenté decir algo o expresar un sentimiento, él me cortaba con un «mamá, ya basta. Ella es mi esposa. Respétala». Y yo lo hacía, porque sabía que era su elección, aunque mi corazón sangrara. Pero esa obediencia silenciosa me hacía sentir como un fantasma, una sombra que ya no tenía lugar en la vida de mi propio hijo. Lorena no se detenía en desprecios sutiles. Empezaron a llegar los comentarios hirientes disfrazados de bromas. «Seguro que mamá sabe cómo cuidar esta casa. Con ese estilo tan antiguo, da pena. Sería bueno que alguien la ayudara a actualizar su guardarropa». Y Daniel, en lugar de defenderme, reía nervioso o cambiaba de tema. Ya no éramos un equipo. Ya no éramos familia. Yo era un estorbo para ellos, y ellos, para mí, una fuente constante de heridas. Las reuniones familiares a las que antes asistíamos juntos se convirtieron en un tormento. Lorena me miraba con desprecio, y sus familiares, aunque educados, evitaban cruzar palabra conmigo. Cuando alguien me saludaba, era con una distancia que parecía decir: «Eres la mujer que quedó atrás». Daniel, que antes me tomaba de la mano y me presentaba con orgullo, ahora me evitaba.
Se mudó a un departamento solo con ella, y las visitas a mi casa se hicieron cada vez más esporádicas hasta casi desaparecer. Cada vez que me llamaba, era para pedirme favores. Mamá, necesito que me ayudes con el papeleo de la hacienda. ¿Puedes llamar al veterinario para el caballo? ¿Podrías venir a la hacienda esta semana? Hay cosas que solo tú sabes hacer. Esas palabras eran cuchillos envueltos en rutina. Porque lo que yo más quería era verlo, abrazarlo, escuchar su voz sin condiciones. Pero él parecía buscarme solo cuando necesitaba algo, como si yo fuera un servicio y no su madre. Una vez, cuando le dije que me gustaría que viniera a verme más seguido, respondió con molestia: «Mamá, no entiendes que tenemos nuestra vida ahora. No puedo estar pendiente de todo ni de todos». Esa frase me dolió porque lo sentí como un rechazo absoluto. Como si mis años de lucha, de amor y sacrificio no significaran nada. Yo había dado todo por él, y ahora parecía que no era suficiente para entrar en su mundo nuevo y acomodado. Lorena, por su parte, comenzó a hacer comentarios directos y crueles cuando pensaba que yo no escuchaba. ¿Para qué insiste tanto en esa hacienda? Es un problema más que un tesoro. Ya nadie quiere eso. Si fuera por mí, ella estaría lejos de aquí. Y aunque yo me mantenía firme, esas palabras calaban hondo. No solo despreciaban lo que había heredado, sino que despreciaban lo que yo era, todo lo que representaba para Daniel y para esa familia que ya no sentía mía. Sentía que había perdido a mi hijo, no solo en cuerpo, sino en alma. No era el joven que me abrazaba, que me contaba sus sueños, que compartía conmigo cada pequeño triunfo. Era un extraño que se escondía tras la sombra de una mujer que lo controlaba. Y aunque lo amaba más que a nada en el mundo, cada encuentro con ellos era una batalla silenciosa que terminaba en derrota para mí. Las noches en mi casa se volvieron largas y solitarias. Me sentaba a la mesa sola, con la radio encendida para no sentir el silencio que me envolvía. Miraba las fotografías antiguas donde Daniel era un niño risueño y yo su heroína. Y lloraba, no solo por la ausencia física, sino por el adiós no dicho, por el amor que parecía haberse evaporado, por la familia que se deshacía poco a poco ante mis ojos. A veces, me preguntaba si había algo que pudiera hacer para recuperar lo perdido. Pero la respuesta nunca llegaba. Lorena tenía el control, Daniel estaba cegado, y yo, aunque con el corazón roto, entendí que no podía luchar contra una muralla tan alta construida con indiferencia y resentimiento. Así, aprendí a vivir con el dolor oculto, a aceptar que algunas batallas no se ganan, y a encontrar en mi silencio una forma de seguir adelante, por mí, por Julián, y por el recuerdo de un amor que una vez fue todo. Cuando la distancia entre Daniel y yo se hizo insalvable, y la frialdad en casa se volvió insoportable, encontré refugio en la hacienda que Julián me había dejado. Al principio, sentí miedo. Temía que ese lugar, lleno de recuerdos y responsabilidades, fuera solo un peso más en mi vida. Pero pronto descubrí que la tierra tenía un poder sanador, que cada árbol, cada surco en el campo, me devolvía algo que creía perdido, mi identidad. Allí, rodeada de naturaleza, pude por fin respirar sin la sombra de la indiferencia. Los primeros días fueron de adaptación. Aprendí a manejar la finca, a coordinar a los trabajadores, a cuidar de los animales. Sentí la fuerza del trabajo manual en mis manos, la conexión con la tierra que mi esposo siempre valoró. Empecé a ver la hacienda no como una herencia pesada, sino como un lugar vivo, un espacio donde podía reconstruirme, paso a paso. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí útil, productiva, dueña de mi destino. Cada mañana, al despertar con el canto de los gallos y el olor a tierra mojada, sentía una paz que hacía años no conocía. Caminaba por los senderos, observando cómo crecían las plantas, cómo el sol acariciaba las hojas, cómo el viento movía las ramas. La naturaleza me hablaba en silencio, enseñándome que todo en la vida pasa, que después de la tormenta viene la calma, y que el tiempo puede curar hasta las heridas más profundas. Decidí que la hacienda no solo sería un lugar de trabajo, sino también de creación. Empecé a escribir un diario donde volcaba mis pensamientos, mis recuerdos, mis sueños y mis miedos. Las palabras se convirtieron en un refugio, en una forma de diálogo conmigo misma, una manera de entender quién era ahora, sin el peso de la mirada de los demás. Descubrí que escribir me daba fuerza, que cada frase me acercaba más a la mujer que siempre quise ser. Además, empecé a plantar un pequeño huerto con flores y hierbas medicinales. Cuidar esas plantas me enseñó la paciencia, la esperanza y la perseverancia. Cada brote que salía de la tierra era una pequeña victoria,
una promesa de vida que renovaba mi espíritu. Aprendí a disfrutar del silencio, del ritmo pausado del campo, del calor del sol en la piel. La hacienda se convirtió en mi hogar, mi santuario, mi lugar de renacimiento. Poco a poco, fui conociendo a los vecinos rurales, hombres y mujeres que trabajaban la tierra con amor y dedicación. Ellos me aceptaron con respeto y cariño, sin prejuicios ni preguntas incómodas. Compartíamos historias, consejos y risas alrededor del fogón. Me sentí parte de una comunidad que valoraba el esfuerzo y la honestidad, donde las palabras familia y apoyo tenían un significado genuino y sincero. Con ellos aprendí que la fuerza no solo está en lo material, sino en los lazos que se crean desde la empatía y la solidaridad. Encontré en esa gente sencilla un espejo que me reflejaba no solo como viuda o madre dolida, sino como mujer fuerte, capaz y digna. Esa aceptación me dio nuevas ganas de vivir, de soñar, de construir un futuro que ya no dependía de otros, sino solo de mí misma. En la hacienda, cada día era una oportunidad para crecer y sanar. Comencé a crear pequeños proyectos, mejoré los corrales, planté árboles frutales, organicé talleres para los niños del pueblo. Sentí que estaba sembrando no solo en la tierra, sino en mi alma. Y en ese proceso, me reencontré con una versión mía que había quedado dormida entre las preocupaciones y las decepciones. Una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para brillar. La soledad dejó de ser una carga y se transformó en compañía. La paz se volvió mi refugio y el trabajo, mi medicina. Y aunque no podía borrar el dolor de la traición y el abandono, aprendí a vivir con él, a llevarlo como una cicatriz que me recordaba que había sobrevivido. La hacienda, con su verde infinito y su aire puro, fue mi maestra y mi aliada, y me enseñó que la vida siempre da segundas oportunidades para quienes tienen el valor de buscarlas. Así, mientras Daniel y Lorena se alejaban cada vez más, yo me fortalecía en esa tierra que Julián me había dejado, construyendo mi historia con mis propias manos, mi propia voz y mi propio corazón. Y aunque la distancia era grande, supe que estaba dando pasos firmes hacia una vida nueva, donde el amor propio era el cimiento más sólido. Porque a veces, perder a alguien puede ser la manera en que te encuentras a ti misma. Fue un día que jamás olvidaré, aunque haya intentado borrar cada palabra de mi memoria. Daniel y Lorena llegaron a la hacienda con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se veían cansados, nerviosos, como si llevaran un peso invisible que los aplastaba. Yo los recibí con la cortesía que siempre me enseñaron, con la misma amabilidad que le ofrecía a cualquier visitante. Pero en el fondo, algo en mí ya estaba alerta, preparada para lo que viniera. Porque, a esas alturas, había aprendido a leer las intenciones detrás de cada gesto, cada palabra. Lorena fue la primera en hablar, con un tono dulce pero calculador. Mamá, Daniel y yo estamos pasando por un momento complicado. Las deudas se nos están acumulando y necesitamos un poco de ayuda. Su voz sonaba afectuosa, pero para mí era como un susurro venenoso. Pensamos que quizá tú podrías apoyarnos, aunque sea un poco. Sabemos que esta hacienda es valiosa. Daniel asintió sin decir nada, evitando mi mirada. Por un momento, el silencio llenó la habitación, pesado y frío. Me senté, los miré y sonreí. Una sonrisa serena, tranquila, como la de quien ya ha visto demasiado y no se deja engañar fácilmente. No dije nada al principio. Quería que sintieran el peso de mi silencio, que comprendieran que no estaban frente a una madre fácil de manipular. La hacienda es un legado de Julián, dije finalmente, con voz firme, y un lugar que aprendí a cuidar y respetar con mucho amor. Ellos intercambiaron miradas rápidas, intentando calcular sus próximas palabras, pero yo ya estaba preparada. Lorena intentó presionar un poco más. Entendemos, mamá. Pero la vida es así. A veces hay que ayudarse entre familia, ¿no crees? No te estamos pidiendo un regalo, solo un préstamo. Su tono se suavizó, pero su intención era clara. Daniel permaneció callado, como si tuviera miedo de contradecirla. Esa fue la primera vez que vi a mi hijo menos como un hombre y más como un títere. Y aunque dolió, también me confirmó lo que ya sospechaba, no estaba ahí por cariño, sino por necesidad. Recordé en ese instante todas las veces que había callado para proteger esta herencia. Todas las noches en vela, todas las dudas y temores que había guardado en silencio. Ahora entendía que el momento de callar había terminado. Pero no por orgullo ni por rencor, sino porque proteger lo que era mío, lo que era de Julián, era también protegerme a mí misma. No podía permitir que usaran el amor de un hijo para aprovecharse de mí.
así que seguí sonriendo, con esa calma que solo da la certeza. La hacienda no es un cajón de donde se sacan cosas cuando se necesitan, les dije. Es un lugar vivo, que requiere respeto y dedicación. No es algo que se pueda usar como un salvavidas. Sus rostros se tornaron tensos. Esperaba alguna protesta, una súplica, algo que demostrara que entendían el límite. Pero no dijeron nada. Solo bajaron la mirada y asintieron, aunque con resistencia. Daniel intentó justificarse con voz apagada. Mamá, no queríamos que te sintieras presionada. Solo pensamos que, si pudiéramos contar contigo, todo sería más fácil. Y en esa frase escuché el eco del distanciamiento. No era confianza, era desesperación. No era amor, era conveniencia. El amor no se mide en préstamos ni en bienes materiales, le respondí con suavidad, pero con firmeza. Si no hay respeto, no hay amor. Lorena se levantó con gesto frío y dijo, entendemos tu postura, mamá. Pero no olvides que en esta vida, todos necesitamos apoyo alguna vez. Y con esas palabras llenas de doble filo, salió de la habitación seguida por Daniel, dejando tras de sí un silencio pesado. Yo me quedé allí, con el corazón dolido pero la cabeza erguida, sabiendo que había hecho lo correcto. Porque a veces el amor también es poner límites, aunque duela. Y así, mientras el sol se ponía detrás de los árboles de la hacienda, sentí que una nueva etapa comenzaba. Ya no era la mujer que callaba para proteger a su hijo. Ahora era una mujer que, aunque con dolor, sabía que protegerse a sí misma también era un acto de amor. Y en ese silencio que dejaban ellos salirse, encontré la fuerza para seguir adelante, más firme que nunca. Después de aquella visita que parecía inocente pero escondía intenciones claras, me senté sola en la sala, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la garganta seca. Sentí que un nudo se formaba en mi pecho, una mezcla de tristeza y rabia que me hizo cerrar los ojos por un instante para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Era el momento más difícil, porque sabía que no solo estaba negándoles dinero, estaba negándoles mi ayuda, mi cariño, la última esperanza que quizás tenían para recuperar algo de nosotros. Recordé todo lo que había dado por Daniel a lo largo de su vida, noches sin dormir, sacrificios silenciosos, renuncias que nadie vio ni agradeció. Pensé en Julián y en el legado que nos dejó, no solo en tierra, sino en valores. Y entendí que ceder ante esa petición no sería solo entregar dinero, sería entregar parte de mi dignidad, de mi respeto propio. Por primera vez en muchos años, decidí que no podía ser la madre que siempre decía sí a todo, la que perdonaba todo y lo daba todo, sin recibir nada a cambio. No fue una decisión fácil. Por dentro, el alma se desgarraba. Porque ser madre significa amar sin condiciones, dice la gente. Pero también significa protegerse, aprender a decir no, aunque duela. Me repetí esa frase una y otra vez para no quebrarme. Preferí ser la mala madre antes que convertirme en una cuenta bancaria con nombre de mamá. Y aunque sonaba duro, sabía que era la verdad. Porque ese amor que se aprovecha, ese amor que solo quiere números y bienes, no es amor, es egoísmo disfrazado. Cuando me senté con Daniel para hablar, sentí que el mundo se detenía por un momento. Sus ojos, antes llenos de orgullo y cariño, ahora estaban llenos de sorpresa y decepción. Intentó persuadirme con palabras suaves, promesas de que la deuda sería temporal, de que solo necesitaban un pequeño empujón. Pero mi corazón ya no estaba dispuesto a escuchar excusas. Con voz firme, le expliqué que esa hacienda no era un recurso financiero para resolver sus problemas, sino un legado que debía respetarse y cuidarse. Vi cómo sus ojos se llenaron de tristeza, pero también de un atisbo de comprensión. Quizás nunca me lo dijo, pero sentí que por primera vez entendía que ser madre no es sinónimo de disponibilidad infinita. Que a veces, el amor verdadero implica poner límites, incluso si eso significa que te vean como la mala. Y aunque me dolió que me viera así, preferí eso a ser la sombra de una deuda, el simple soporte económico que nunca quiso ser. Lorena, por su parte, no tardó en mostrar su descontento. Sus palabras fueron frías y directas, acusándome de egoísta y de no apoyar a la familia. Pero su tono no me alcanzaba ya. Estaba protegida por una coraza que me había costado mucho construir. Cada palabra hiriente rebotaba contra esa barrera de amor propio que había levantado con esfuerzo. Porque entendí que el respeto comienza por uno mismo, y sin él, ningún vínculo puede sostenerse. Pasaron días de silencio entre nosotros. No recibí llamadas ni mensajes de ellos. Y aunque la ausencia me pesaba, también me daba tiempo para sanar.
para comprender que había dado un paso crucial, poner mi bienestar por encima de las expectativas y demandas. Para entender que el amor no es un sacrificio sin límites, sino un equilibrio donde ambas partes se respetan y valoran. Esa decisión me hizo sentir fuerte y vulnerable a la vez. Fuerte porque por primera vez dije, no, sin miedo, vulnerable porque sabía que me arriesgaba a perder algo que jamás quise perder, la cercanía con mi hijo. Pero esa noche, mirando las estrellas desde el porche de la hacienda, supe que había hecho lo correcto. Porque el amor no debe doler tanto como para destruir tu propia esencia. Desde entonces, el silencio entre nosotros fue más denso, pero yo ya no me sentía sola. Tenía la hacienda, la tierra, la naturaleza y la certeza de que, aunque me vieran como la mala, mi corazón estaba en paz. Había aprendido que ser madre no es solo dar, sino también cuidarse, valorarse y no permitir que te usen. Y aunque el camino era duro, sabía que estaba construyendo un nuevo capítulo, uno donde mi dignidad sería el protagonista. Aprendí que, en ocasiones, el silencio no es sinónimo de ignorancia ni de debilidad. Callar puede ser un acto de amor, pero no hacia los demás, sino hacia uno mismo. En ese silencio encontré la fuerza que creía perdida, la dignidad que necesitaba para poner límites claros y firmes. No fue fácil entenderlo, porque en mi vida siempre me enseñaron que la madre debe estar disponible, debe sacrificarse sin cuestionar, debe dar sin esperar nada. Pero la vida me mostró que hay momentos en los que amarte a ti misma es la prioridad. Guardé mi secreto no por egoísmo, sino por protección. No por desamor, sino por prudencia. No por falta de confianza, sino por sabiduría. Porque aprendí que no todo lo que tenemos se debe compartir con quien no lo valora. Y ese valor, esa dignidad, se construye en el respeto propio, en el cuidado de nuestro corazón, en la capacidad de decir hasta aquí, cuando sabemos que más allá solo hay dolor y decepción. Callar fue una forma de honrar mi historia, mis luchas, y también de prepararme para el futuro, ese futuro donde yo decidía mi destino. Entendí que poner límites no es cerrar puertas, sino abrir ventanas hacia una vida más sana y equilibrada. Que la maternidad no debe ser una cadena que nos ata a la entrega constante, sino un camino donde el amor y el respeto mutuo caminan de la mano. Que a veces, para proteger a quienes amamos, primero debemos protegernos a nosotros mismos. Y que ese acto, aunque incomprendido, no es egoísmo, sino un acto de valentía y autocuidado. Dirijo este mensaje a todas las madres que alguna vez han sentido que se desgastan dando sin recibir, que se pierden en el intento de sostener relaciones que solo les drenan la energía. A ustedes les digo, está bien callar cuando el ruido alrededor solo trae conflictos y desdén. Está bien poner distancia cuando la cercanía se convierte en invasión. Está bien proteger lo que es suyo, lo que es sagrado, porque ustedes también merecen respeto y amor, comenzando por el que se dan a sí mismas. La vida me enseñó que no siempre es necesario explicar cada detalle, ni justificar cada decisión. Que la tranquilidad y la paz interior valen más que cualquier confrontación que solo genera heridas abiertas. Que a veces el silencio es un refugio que nos permite escuchar nuestra voz interna, esa voz sabia que sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y esa voz me dijo que, en mi caso, guardar ese secreto fue lo mejor que pude hacer. No fue fácil ser la mala ante los ojos de quienes creía mis aliados. No fue sencillo enfrentar el juicio, el rechazo, la incomprensión. Pero aprendí que no puedo vivir para complacer a otros, especialmente cuando eso significa perderme a mí misma. Que la dignidad no se negocia, que el respeto se exige y que el amor propio es el cimiento para cualquier relación verdadera. Aprendí a amarme desde el silencio, desde el respeto, desde la firmeza. Ahora sé que mi silencio fue un acto de amor hacia mí, hacia la mujer que ha luchado y sobrevivido a tantas tormentas. Que guardar ese secreto me permitió sanar, crecer y construir una vida donde no dependo de la aprobación de nadie. Porque la verdadera libertad está en aceptar que no podemos controlar a otros, pero sí podemos decidir cómo cuidarnos y hasta dónde permitir que nos lastimen. Y a quienes están en una situación similar, a quienes sienten que el amor familiar se está desmoronando, les digo que no están solas. Que en el silencio también hay fuerza, en el silencio hay lecciones, en el silencio hay vida. Que aprender a callar, a protegerse, a decir no, cuando es necesario, es el primer paso para reencontrarse y renacer. Porque amarse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Por eso hoy agradezco haber guardado silencio cuando fue necesario. Porque ese silencio me enseñó que, a veces, la forma más profunda de amor es la que nace dentro de ti. La que te hace fuerte, la que te protege, la que te permite seguir adelante con dignidad y esperanza.
Y que, aunque la vida nos lleve por caminos difíciles, siempre hay una luz dentro de nosotros que no se apaga, que brilla en la oscuridad, y que nos guía hacia la libertad y la paz. Quiero hablar contigo, justo a ti que estás viendo esto ahora. ¿Alguna vez sentiste que darlo todo en una relación, en una familia, solo te dejó vacía? Que entregaste amor, tiempo y esfuerzo, y al final, te encontraste sola, herida o ignorada. No estás sola en ese sentimiento, y hoy quiero que sepas que tu experiencia importa, que tu historia tiene valor, que tu voz merece ser escuchada. ¿Has tenido que callar algo importante por protegerte? ¿Por miedo a perder a alguien que amas? Ese silencio, ese peso invisible, muchas veces duele más que cualquier palabra hiriente. Pero también puede ser un acto de valentía, un escudo que nos ayuda a seguir adelante cuando el mundo parece en contra. Si alguna vez has vivido algo así, quiero que lo compartas aquí, en los comentarios, porque este espacio es para ti, para que te sientas acompañada. ¿Te han herido las personas que más amabas? ¿Has sentido que el amor no siempre es justo ni recíproco? Esa herida duele profundo, pero también puede ser una puerta para aprender, crecer y reencontrarte contigo misma. No tienes que cargar sola con ese dolor. Aquí, en esta comunidad, te escuchamos, te leemos, te apoyamos. Porque compartir es sanar y juntos somos más fuertes. Te invito a dejar tu historia en los comentarios. No importa si es corta o larga, triste o esperanzadora. Cada palabra que escribas es un acto de valentía y un paso hacia la liberación. Aquí no hay juicios, solo comprensión y empatía. Yo estaré leyendo cada mensaje, y seguro muchas personas también, porque todos necesitamos saber que no estamos solos en nuestras luchas. Si esta historia te tocó el corazón, si te sentiste identificada o aprendiste algo nuevo, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos que nos recuerdan que la vida es compleja, pero que la dignidad y el amor propio siempre deben ser nuestra guía. Dale like si quieres apoyar este mensaje y ayudar a que llegue a más personas que lo necesiten. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia que pueda inspirarte, acompañarte o ayudarte a ver la vida desde otra perspectiva. Porque en cada historia hay una lección, una verdad que nos conecta y nos fortalece como comunidad. Y tú, que estás del otro lado, eres parte fundamental de este camino. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con esa amiga, hermana, madre o hija que está pasando por un momento difícil. A veces, una palabra, una historia, puede ser el puente que alguien necesita para empezar a sanar o para sentirse menos sola. Tu pequeño acto puede cambiar vidas, incluso sin que te des cuenta. Quiero que te lleves esta frase conmigo: a veces, el mayor acto de amor es aprender a elegirte a ti misma. Porque antes de amar a otros, debemos amarnos a nosotros mismos. Porque la fuerza que necesitas para enfrentar el mundo está dentro de ti, esperando a que la reconozcas y la abraces con todo tu corazón. Gracias por estar aquí, por darme unos minutos de tu vida, por abrir tu corazón y permitirme compartir esta historia contigo. Recuerda que, aunque la vida a veces sea dura, siempre hay luz en el camino, siempre hay razones para seguir adelante y para quererte más cada día. Te leo, te escucho, y estoy contigo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias reales, con sentimientos reales, y con la esperanza de que cada una de nosotras encuentre su lugar en este mundo. Hasta pronto, y no olvides, eres más fuerte de lo que imaginas.